Cristo B presenta desde California y para el mundo entero su programa Es Tiempo de la Verdad con el pastor César Arica. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que estar atentos a ese llamado, porque pronto el Señor nos llamará a su presencia. El día y la hora nadie lo sabe. Qué bueno, hermano, que nadie lo sepa. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, nosotros tenemos que entender esto, que la salvación es por fe. Amén, hermanos. Es por fe. ¿Y qué es fe, hermano? Es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Estamos convencidos que Cristo pronto nos llamará a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe, hermano. Yo estoy convencido que el Señor pronto, hermano, hará la voz del arcángel que nos llame con el sonido de trompeta para reunirnos con Él. Pero sabe, hermano, hay algo que tenemos que entender nosotros. Que el Señor nos llama y nos invoca y nos aconseja que tenemos que velar. Diga conmigo, velar. Una vez más, diga conmigo, velar. Hermano, el que no está velando, ¿qué quiere decir velar? Estar despierto. El que no está velando, hermano, ¿qué es lo contrario de estar despierto? Está dormido, hermano. Está dormido. Por eso el mensaje de esta mañana, tarde o noche, como usted lo esté, porque lo ponemos en el YouTube también este mensaje, es tiempo de despertar. ¿Cuántos están aquí? Es tiempo de despertar, hermano. Cuando el Señor dice velar porque el día y la hora nadie lo sabe, nos está diciendo estar despierto, estar atento. Por eso es tiempo que la iglesia empiece a que busque ese despertar, pero no estoy hablando de una manera, hermano, literal, una manera física, que tenemos que estar físicamente despiertos, hermano. Si no, no vaya a ser alguien que esta noche diga, no, pues no va a dormir. No, usted tiene que dormir sus 8 horas, hermanos, amén, para que se mantenga saludable. ¿Cuántos están aquí? Estamos hablando de una manera figurativa, una manera simbólica, hermanos, que tenemos que estar despiertos, despertar nuestro espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen un espíritu? Todo hombre que tiene vida tiene espíritu. Amén. Tenemos un alma, un espíritu, tenemos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El alma, ya lo hemos dicho, lo volvemos a decir, es los sentimientos, las emociones, el intelecto, la voluntad. Eso es el alma, hermanos. El espíritu es el aliento de vida. ¿Cuántos están aquí? Y hermano, el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu, hermano, y nos mantiene, ¿qué? Despiertos. ¿Cuántos están aquí? Nos mantiene vivificados. ¿Cuántos están aquí? Amén, hermano. Entonces nuestro espíritu tiene que despertar. ¿Y quién lo despierta? Pues el Espíritu Santo. Él alimenta nuestro espíritu. Y ahora nuestro espíritu, hermano, es tan fuerte que nos atrae nuestra alma a buscar de Dios. ¿Cuántos están aquí? Si usted alimenta su carne, porque la carne, dice la palabra del Señor, que, hermano, los deseos de nuestra carne van en contra de los pensamientos de Dios. Nuestra carne es pecaminosa por naturaleza. ¿Alguien puede decir amén? Hermano, nuestra carne es pecaminosa 100%, hermano. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer de que mi carne no atraiga a mi alma? ¿Qué es el alma? Sentimientos, emociones, voluntades, intelecto. ¿Cómo puedo lograr yo que mi carne no atraiga a mi alma, hermano? Imagínese a tu espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo. Tu espíritu está en medio, hermano. Perdón. Tu alma está en medio de la carne y de tu espíritu. Voy a repetir. Tu alma está en medio. O es atraída por la carne, por tu carne, o es atraída por tu espíritu. ¿Alguien está aquí? Dice la palabra de Dios que cuando uno muere, el cuerpo va al sepulcro. Del polvo fuiste hecho, al polvo volverás. Amén. El alma tiene vida eterna y tiene 2 caminos. Elige o el camino eterno con Cristo o el camino eterno sin Cristo. Amén. Fíjese, síganme aquí. Pero el espíritu, nuestro espíritu, vuelve al que lo dio,
¿Y quién nos dio ese aliento de vida? Dios. Vuelve a Él. Pero el Espíritu es el que da, el que vivifica nuestras vidas, hermano. Vivifica el alma del hombre, de la mujer. Entonces, si yo fortalezco mi carne, la alimento mi carne, hermano, va a traer mi alma. Y mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mi intelecto, va a ir a todo lo que desea mi carne. ¿Qué es voluntad? Esto, mira, voy para allá. Yo hago lo que yo quiera. Entonces mi carne me atrae y hago lo que el mundo hace y practica afuera. ¿Por qué? Porque su espíritu está dormido, está adormecido. Entonces el alma se inclina más a la carne. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos despertar. Y el único que puede vivificar, despertar nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Es nuestro Dios, es el Espíritu de Dios. Cuando usted sienta deseo de abrir la Biblia y leerla, por ahí algunos decían, si no tienes sueño, abre la Biblia, léela y te dormirás rápido. Y no debe de ser así. La Biblia debe ser un deleite para ti. ¿No? Tú la abres y te deleitas. Te es como miel. ¿Cuántos dicen amén? Anhelas leerla, saber más de los pensamientos de tu Creador. Orar, como dice la palabra, sin cesar, orar con fervor. ¿Cuántos están aquí? Cuando empiezas a sentir ese deseo de congregarte aún más, se te quita el sueño en la mañana y sabes que tienes que venir temprano y te alistas y vienes gozoso, contento. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu, el Espíritu de Dios, lo está vivificando. Denle fuerte el aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Lo está vivificando, hermano. Entonces tu espíritu está atrayendo, controlando, movilizando tu alma. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. No tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas ni siquiera de ir a la iglesia. Hermanos, el espíritu ahí está. Tu espíritu, hermano, está adormecido, embriagado por los deseos de la carne, tu alma. ¿Cuántos están aquí? Entonces, el Señor nos manda a despertar, velar, porque no sabes cuándo ¿qué está diciendo el Señor? Mantente despierto. Fíjense, hermanos, cuando el espíritu del hombre está adormecido, ¿qué le sucede, hermano? Puedes estar en un lugar donde está la presencia de Dios y tú ni cuenta te das que ahí está Dios. En la Biblia hubo un hombre que estuvo en la presencia de Dios y él ni lo sabía. Tuvo que despertar para recién darse cuenta que ahí estaba Dios. ¿Y quién es? Jacob. ¿Alguien ha oído de Jacob? Vaya conmigo a Génesis 28, versículo 16, hermano. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están listos para recibir del Señor en esta mañana? Amén. Génesis 28, 16, fíjese, hermano. Dice en el verso 16 de Génesis 28, hermano, hoy vamos a aprender de estos hombres, pero, hermano, vamos a aprender sus errores para no cometerlos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Génesis 28, 16, y despertó Jacob. Diga conmigo, despertó Jacob. Una vez más, diga conmigo, despertó Jacob. Génesis 28, 16. Vamos a darle lugar a nuestros hermanos que lo busquen en sus Biblias. Aquí también lo tenemos en la pantalla. Hermanos, si usted por razón de tiempo a veces no podemos, tenemos que acelerar, usted apunte en un cuaderno, en una hoja, los textos bíblicos, los nombres de la Biblia que estamos usando, y de ahí lo lee aquí en la pantalla. Amén. Así podemos avanzar. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hay muchos que están dormidos, hermano. Está la presencia de Dios, pero ellos ni lo saben que está ahí Dios. Pues empiezan a voltear a todos lados y dicen: oye, ¿este por qué llora? Oye, ¿este por qué se cae al suelo y está ahí de rodillas? ¿Cuántos están aquí? ¿Será que están locos? No, no están locos, está en la presencia de Dios. Pero como está dormido, no sabes, como Jacob. No sabía. Jacob tuvo que despertar. ¿Quién lo despertó? ¿Quién despierta nuestro espíritu? Pues Dios. Dios despierta nuestro espíritu. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Cristo Jesús.
tuvo que Dios despertar a Jacob de su sueño para que sepa que ahí estaba su presencia. Entonces usted puede cometer ese error y usted puede, hermano, caer en este error de estar en un lugar donde está la presencia de Dios. Usted no siente nada. Si no siente nada, preocúpese, clame a Dios y pídale, dile: Señor, despierta mi espíritu para saber que tú estás aquí, Señor. Aleluya. Para saberte, va a sentir tu presencia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, entender esto, que para poder ver la presencia de Dios hay que estar despiertos. Porque los dormidos no lo podrán ver. Hay otro hombre que también estuvo dormido, hermanos. Y este hombre, hermano, estando dormido, no se había dado cuenta que Dios ya se había ido de su presencia de esta persona. Y esto, hermano, demuestra que hay muchos. Yo digo, yo le tengo que hablar a la iglesia, yo no tengo que hablarle a los de afuera. Los de afuera necesitan solamente oír palabras de arrepentimiento. ¿Cuántos están aquí? La iglesia necesita, hermano, recibir consejos de parte de Dios. Por eso Dios nos tiene aquí, para usarnos a nosotros para aconsejarnos. Porque hay muchos, hermanos, que creen que Dios está con uno, pero no lo está. Y hubo un hombre que creía que Dios estaba con él, pero como decidió llevar una vida mundana, una vida, hermanos, satisfaciendo su propia carne, entonces Dios ya se había ido de hace rato, ya no estaba con él, pero él creía que Dios estaba con él, pero tuvo que despertar y darse cuenta que Dios ya se había ido ya, y ese es Sansón. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 16, verso 20. Jueces 16, 20. El libro de los Jueces 16, 20. Dígame amén si lo encontró o si ya lo escribió. Amén. Dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, diga conmigo, despertó de su sueño. Dice: y luego que despertó de su sueño, se dijo, Sansón mismo se dijo: esta vez saldré como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántos están aquí? Ya Dios lo había dejado. El espíritu se aparta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo se aparta el espíritu de uno? Cuando uno lo contrista. Esa palabra contristar, en el griego, hermano, el verbo que se usa para contristar es diseccionar. Nosotros podemos diseccionar al espíritu, y si lo diseccionamos, hermano, el espíritu se aparta. Sansón diseccionó a Dios por querer tener su vida, hermano, su vida placentera a los deleites de su carne. Y por eso Dios ya se había ido, pero el hombrecito no se había dado cuenta. No se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Cuando contristamos al espíritu, cuando diseccionamos al espíritu, el espíritu se aparta. La pregunta es: ¿cuándo el espíritu se disecciona de uno? Cuando uno resiste al espíritu. La Biblia dice: no apaguéis al espíritu. Cuando la Biblia dice que no apaguemos al espíritu, no se está refiriendo que el espíritu es un fuego, no. Cuando dice que el fuego de Dios, refiriéndose al espíritu, lo está diciendo de una manera simbólica, porque el fuego deshace, pule al oro. Por ejemplo, el oro es pulido en fuego para ser puro. Pero cuando dice no apaguéis al espíritu, el verbo que usa en el griego para apagar el espíritu se está refiriendo a no resistirlo, o mejor dicho, a resistirlo, perdón. Cuando tú resistes al espíritu, el espíritu te dice: quiero que me adores, y tú no le adoras. Quiero que ores, y tú no oras.
quiero que ayunes y tú no ayunas. Quiero que congregues y tú no congregas. Quiero que sirvas y tú no sirves. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás resistiendo al Espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a realizar o hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos están aquí? El Espíritu siempre te va a conducir a que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. Es Él. Entonces, cuando Él nos dice, ora, ayuna, congrega, sirve, y no lo hacemos, eso es resistir al Espíritu. Es ahí donde el Espíritu se siente decepcionado de nosotros y es donde se aparta. Dios le había dado instrucciones a Sansón para que así, de esta manera, Sansón cumpliera la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Pero Sansón quiso hacerlo a su manera. Y ese es el problema cuando el hombre o la mujer también quiere ser o servir a Dios o llevar una relación con Dios a su propia manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que yo estoy haciendo es como Dios quiere? Dios nos ha dado su palabra y la palabra de Dios está completa. No le falta nada. Tiene todo. Nosotros más tenemos que enfocarnos en la palabra y observar la palabra de Dios para poder saber si lo que estamos haciendo va conforme a las enseñanzas, propósito, voluntad de nuestro Padre. Aquí no es que dice el apóstol, que dice, porque ahora también ya se hacen llamar así, querubines y serafines, que el Señor los reprenda. Ya no se conformaron con apóstol. Ahora dicen, no, ahora soy más alto, ahora soy un querubín, un serafín. Ya se terminó la moda de profeta y apóstol. Aquí no es que dice el serafín, el querubín, el apóstol, el profeta, el pastor. Aquí es que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque la palabra de Dios es soberana. Hermanos, es nuestra autoridad. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad de una nación, ¿qué es? Es la Constitución. Y todo ciudadano, hermano, buen ciudadano, se somete a la Constitución de la nación donde se encuentra. Nuestra autoridad, hermano, es la Biblia. Son los 66 libros que nosotros tenemos. Y tenemos que ir a ella para saber qué es lo que Dios quiere, o para ver si lo que hacemos va conforme a la voluntad de nuestro Padre. Aquí no es que siento, que pienso. Aquí que dice la palabra de Dios. Dios le había dado instrucciones a Sansón, pero Sansón no quiso llevar las instrucciones. Él no tenía que, hermanos, él no tenía que beber vino. Decirle a un judío, a un hebreo, que no tome vino es como decirle a un mexicano que no tome horchata o agua de Jamaica. O a un salvadoreño que no tome agua de fruta. O a un peruano que no tome chicha morada. Hermano, ¿qué es lo que es del día? Está en la mesa siempre. El hebreo acostumbrado siempre al vino, al buen vino. Y decirle a un hebreo como Sansón que no tome vino es algo raro. Pero sobre todas esas cosas, hermano, que las instrucciones que le había dado Dios, le dijo que no podía él tener relaciones con yugo desigual. Pero Sansón pues miraba a las filisteas. Las filisteas eran mejor que las hebreas. Las filisteas sí usan minifalda. Las hebreas no, decía Sansón. ¿Cuántos están aquí? Hermanos, al desobedecer las instrucciones, ¿qué sucede? Sansón cae en un sueño profundo. Sansón caminaba, mataba hermanos filisteos, hermanos le temían, hermanos Sansón andaba con Dalila y con otra más por allá, pero había caído en un sueño profundo y él no se había dado cuenta. Y ese sueño profundo lo había llevado ¿a qué? A no darse cuenta que Dios ya no estaba con él. Y usted conoce la historia. Entonces, cuando desobedecemos nosotros,
hermano, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los principios de Dios, las enseñanzas de Dios, hermano, y nos dejamos llevar por ahí por lo que dice, hermano. Pablo se maravillaba, dice, cuando miraba los de Berea, que cuando oían el mensaje que él les daba, los de Berea, ¿qué hacían? Consultaban con la Biblia, hermano. En ese tiempo, la Torá, el Antiguo Testamento. Nosotros ahora le decimos amén a todo el mundo. Viene alguien y dice, hermano, he estado en el infierno y en el infierno miré a Michael Jackson, y todo el mundo dice amén. Hermano, al infierno, el que va al infierno, Jesús lo dijo, nadie sale de ahí. Pero ya sale por ahí uno o una que dijo, ya he estado en el infierno, he mirado esto, después Dios me llevó. No, hermano, Jesús lo dijo. Jesús le dijo al rico que estaba en el infierno y quería salir del infierno para predicarle a sus 5 hermanos. Le dijo, a los profetas y a Moisés tienen, que a ellos los oigan. ¿A qué se refiere con los profetas y Moisés? Ya no estaban los profetas, ya no estaba Moisés cuando Jesús dijo esto. Cuando Jesús relató la historia de Lázaro y el rico. ¿Cuántos lo han leído? La Biblia está compuesta. La palabra de Dios está compuesta por profetas y por los hermanos, por los libros que escribió Moisés. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? A la palabra de Dios. Que no necesitamos nosotros, hermanos, que alguien salga del infierno para saber que hay un infierno. La Biblia lo dice. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo? Aleluya. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, porque es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Señor. Entonces, ¿cuánta gente hoy está dormida y no se ha dado cuenta de que Dios ya se fue, ya los dejó? ¿Por qué? Porque se han dejado, hermanos, porque han desobedecido la palabra de Dios. La gente ha caído en muchas emociones. Hay mucho emocionalismo y poca convicción. Y pocos, hermanos, estamos acudiendo a la biblioteca que Dios nos dejó, donde están sus pensamientos, su voluntad, su plan específico que tiene para nosotros, que es la Biblia, la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraré la vida eterna. La palabra de Dios es, hermano, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios hace sabio al más sencillo. ¿Cuántos están aquí? Es la palabra de Dios. Pues cuando empezamos a desobedecer y a dejar, hermano, yo mire, le voy a compartir algo. Muchas veces, hermano, nos vienen pensamientos con respecto, hablo de mi persona, como pastor y maestro que soy. Me vienen pensamientos con respecto a enseñanzas, hermano, yo no corro a enseñarlas, yo primero voy a consultar con Dios a través de su palabra y busco, hermano, me escargo más. ¿Por qué? Porque no solamente busco en la Biblia que tenemos, que es la Reina Valera, yo busco en otras versiones, luego me meto a ver cierta verbos, si voy a una concordancia, voy a un diccionario, hermano, hebreo, griego, y empiezo a buscar, hermano, si el verbo, lo que estoy, para ver si mi interpretación que estoy dando con la enseñanza va correctamente con Dios, con la voluntad de Dios. Pero no podemos correr, hermano, rápido y venir, hermano, Dios me ha dado una revelación. ¿Sabes qué? Adán no tuvo ombligo, y ahí sacamos, hermano, una doctrina. ¿Cuántos están aquí? Y empezamos a causar división. Hay que tener cuidado, especialmente los que enseñamos, porque dice que hay doble condenación para los que se dedican a las enseñanzas. Tenemos que enseñar con mucho cuidado. Aquí no se trata de sorprender a la gente. Aquí lo que se trata es de hacer bien las cosas. Cuando empezamos a desobedecer los mandamientos, los estatutos de Dios y hacer las cosas como nosotros querramos, seamos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, hermanos, sea el lugar que tengamos, la posición que Dios nos haya puesto, el ministerio que Dios nos haya dado, hermanos, viene un sueño profundo. Y Dios se aparta. Dios se ha ido de bastantes hombres de Dios que empezaron bien, pero se dejaron llevar, hermano, por algo que Pablo nos advirtió. El Espíritu Santo a través de Pablo. Por amor al dinero, Pablo dijo que muchos
se desviarían de la fe, de la obediencia, porque fe es obediencia. ¿Y cuántos hoy en día creen que Dios está con ellos, pero no está Dios con ellos? Tenemos que estar despiertos para que Dios esté con nosotros. Porque solamente despiertos podemos saber que Dios está aquí. Solamente despiertos sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero aprendamos de Jacob y aprendamos de Sansón. Jacob, hermanos, dormido en un sueño profundo, traicionó a su hermano. Le robó a su hermano, ¿qué? La primogenitura. Hermano, ¿qué hizo? ¿Qué? Estaba dormido el hombre y él no sabía que ahí estaba Dios. Tuvo que Dios despertarlo, tuvo que un despertar en él para que se diera cuenta que ahí estaba Dios. Sansón lo mismo, tuvo que despertar, hermano, porque dormido no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, que Dios se había apartado de él. Vaya conmigo a 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. Gloria al Señor. Ya voy terminando. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. La palabra dormido, hermano, se está refiriendo a hombres débiles espiritualmente hablando, enfermos espiritualmente hablando. Por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están dormidos. Romanos 13:11. Vamos, apúntenlo. Romanos 13:11. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Romanos 13:11. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo creo que me acaban de escribir que no se está mirando en las cámaras. Creo que las quitaron, ¿no? Gloria al Señor. Dice en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Diga conmigo, es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Amén. Pablo aquí, hermano, a los romanos diciéndole, es hora de despertar, es hora de levantarnos, iglesia, porque ya está cerca. Fíjese, cuando Pablo, hermano, años 55, 60 después de Cristo, ya ellos ya decían, ya Cristo viene, hermanos, pero todavía faltaban muchas cosas que ocurrir, hermanos, pero Cristo ya viene. Ya nos llama a su presencia. Y esta palabra es para este tiempo. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Es tiempo de prepararnos, tiempo de despertar. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Diga conmigo, ocupaos. ¿Cómo hago que el Espíritu Santo despierte mi espíritu? Tengo que mantenerme, ¿qué? Ocupado. Tengo que mantenerme ocupado, hermano, en mi salvación. Cuando le dan la gloria a Cristo. Hermano, discúlpeme si usted se va a sentir con lo que voy a decir, pero sentados en su banca, hermano, va a seguir dormido como Jacob o como Sansón. Tenemos que, hermano, ocuparnos, porque si no, hermano, viene ese adormecimiento, especialmente en este tiempo de apostasía, tiempo de espíritu de estupor, tiempos peligrosos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ocupaos en vuestra salvación. Es la única manera de que puede uno, hermano, despertar de ese sueño profundo. Manténgase ocupado. Haga lo que el Señor le enseñó a hacer. Al de oración, en la oración. A lo de la administración, en la administración. A lo de la predicación, en la predicación. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que dedicarnos para que nuestro espíritu empiece a despertar. Eso es despertar. Ocúpese en vuestra salvación con temor y temblor. Le voy a dejar algo de tarea. El capítulo 2 de Filipenses, léalo en casa desde el verso 1 y se va a dar cuenta usted qué es lo que verdaderamente está diciendo el apóstol Pablo.
hasta el verso 13 el verso 12, perdón, que hemos leído. Amén. Dedíquelo ahí y empiece a leerlo. Póngase de pie. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor